En el año 2007, el escritor peruano Francisco Izquierdo publicó su ópera prima. Se trató de un conjunto de relatos titulado Bonitas Palabras y que salió publicado por el sello Mundo Ajeno. Un interesante primer libro de cuentos con 9 relatos de distinta índole. Pero ahora Francisco nos sorprende gratamente con la aparición de su primera novela, No hay más ciudad, publicada por el sello Animal de Invierno, en una muy bonita edición. Se trata de una novela que gira en torno del deterioro de una relación sentimental, en este caso de sus protagonistas, Claudia y Germán, vista a través de sus propias miradas, a la que se le suma una tercera mirada, que es la mirada de su gato Héctor, una jugada bastante arriesgada de su autor, pero que sin embargo sale bien librado. Pero la novela gira también sobre otros temas, por ejemplo el tema de la amistad, ¿no? Dos personajes amigos de Germán, amigos de la universidad, y ahí está otro tema más, el tema de la universidad, el tema de San Marcos como centro o punto de reunión de jóvenes soñadores. Y al mismo tiempo nos siembra la impronta del policial, ¿no? Hay un crimen que se va revelando a través de sus páginas. Justamente sobre esta interesantísima novela que yo les recomiendo, conversé con Francisco, quien reside en Francia desde hace ya varios años, y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica. Pero también pueden seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Francisco Izquierdo aquí en Letra Capital. Hola Francisco, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre No hay más ciudad, tu segundo libro, pero tu primera novela, que ha sido publicada por Animal de Invierno en una muy bonita edición, además, con una portada que me ha encantado. Eh, bueno, la novela me plantea, bueno, la novela que he disfrutado además, me plantea varias inquietudes, eh, porque es una novela que tiene muchas aristas en realidad, porque es una novela que trata sobre una relación, digamos, sentimental entre dos personas, pero también implica, también es una novela de amigos, por ejemplo, donde es muy importante el tema de la amistad. Es una novela también que nos habla de la vida universitaria, de jóvenes en una época determinada. También está este juego lúdico de la mirada de Héctor, si no me equivoco, el gato. Así que hay muchas cosas de las que quisiera preguntarte, pero quisiera empezar por más bien algo que siempre me da mucha curiosidad, que son los orígenes, o sea, cómo parte, ¿no? Esta historia de quizás alguna imagen poderosa o una idea que va germinando, ¿no? ¿Cómo así? ¿Tú te acuerdas el momento en que tienes ese primer chispazo que luego va a dar pie a la novela? Sí, Carlos, ¿qué tal? Contento de hablar contigo y de reencontrarte después de tantos años. La novela tiene como origen una historia que escribí yo aquí en mi segundo año en Francia, que yo llegué en el 2007, habrá sido el 2008, 2009, ¿no? Era un cuento, ¿no? Surgió como idea de un cuento, esta idea del gato, ¿no? Es así como personaje central de la historia, ¿no? El cuento creo que tenía una extensión de unas 15 páginas, pero no, nunca llegó a convencerme, ¿no? Así que lo archivé entre muchas cosas que uno suele archivar. Y luego me encaucé en distintos proyectos de realizar una novela, ¿no? Esa era mi idea. Eh, yo había publicado un libro de cuentos en Lima, el libro Bonitas Palabras, justo en 2007, a días, a semanas de venirme a vivir a Francia. Y mi idea inmediata era encauzarme en el proyecto de una novela que pues comencé y terminé muchas veces, ¿no? Nunca sin concretizar nada en absoluto. El año 2018, pues
hago una revisión casual de estos proyectos que tenía archivados y encontré ese cuento del gato, ¿no es así? Así que lo releí y como que me sentí bastante a gusto con ese personaje, ¿no? Y a partir de ahí fue que lo tomé para comenzar esta historia, ¿no? Empecé con la historia que corresponde a Héctor, ¿no? La historia corresponde a Héctor, su punto de vista, su vida en medio de una pareja muy enamorada y que luego pasa por una serie, transcurre por una serie de problemas, ¿no es así? Y él acaba siendo parte de la vida después de Claudia, lo que ve, lo que observa, ¿no? Y eso me dio pie también a continuar el argumento de la novela contando también la vida de ellos, ¿no es así? Tanto de Claudia como de Germán. Ujú. Antes de hablar, digamos, de los temas de la novela, eh, porque están muy ligados con el tema estructural, por lo menos según mi lectura. Eh, y quería preguntarte eso, ¿cómo decides estructurarla así? Porque claro, la novela eh, me resultó muy interesante porque tiene varias voces, digamos, ¿no? Está dividida digamos, como capítulos, ¿no? Hay la voz de Héctor, que es el gato, que tiene una mirada muy particular y que después podríamos quizás profundizar en eso. Pero también está luego la voz de Alicia, eh, perdón, de Claudia, ¿no? Luego más adelante aparece la voz de Germán, luego hay un narrador en tercera persona, eh, pero que sin embargo nos van mostrando, digamos, poco a poco el panorama general de la historia, ¿no? Digamos, poco a poco, Mm, con cada testimonio, con cada voz, ¿no? Nos vas pintando el panorama. Eh, y además está el hecho del incendio, ¿no? Que es muy clave, no quiero mm, espolear para quienes no la han leído, porque realmente les recomiendo que la lean, que nos están escuchando y viendo, pero en el incendio ya se menciona al inicio de arranque, ¿no? Y claro, queda la sensación de que a qué incendio se referirá el gato, ¿no? Y luego ya obviamente nos enteramos lo importante en la trama de ese incendio. Eh, ¿Cómo te planteas la estructura? ¿La elaboraste previamente, hiciste un mapa o fuiste más intuitivo y lo fuiste encontrando en el camino? sí, digamos que más bien fue, no pensé en una estructura al comienzo, ¿no? Era tan potente la voz de Héctor, es muy potente, ¿no? Prueba de ello es que él aparece en dos capítulos del libro, ¿no? Una voz muy potente que estaba completamente ensimismado con él, ¿no? Con él y con lo que contaba, ¿no? Cuando terminaba de hacer la parte de Héctor, ya yo había vislumbrado que necesitaba el punto de vista de, de Claudia y de Germán, ¿no? Y no sabía si plantearlo en tercera persona, eh, que haya un narrador que explique, que narre este punto de vista, o que aparezca en primera persona, ¿no? Entonces, al momento de concebir al personaje de Claudia, me di cuenta también de su riqueza, ¿no? Es un personaje también muy rico, con una mirada muy particular, y decidí de que sea también en primera persona, porque creo que esa potencia, así como con Héctor, en el caso de Claudia también se establece, a mi parecer, de manera más apropiada en primera persona, ¿no? Eh, Luego, para la parte que tú mencionas del incendio, ¿no? Que es esta, esta palabra clave, ¿no? Como lo que sería el crimen en esta historia, en esta novela, decidí que sea más descriptiva, ¿no? Más descriptiva, con detalles, y con una manera más pausada de narrar que, pues, básicamente favorece un narrador en tercera persona, un narrador omnipresente, ¿no? Lo hice por comodidad, ¿no? Por comodidad. Cada capítulo, todos son, como tú mencionas, en primera persona, salvo ese capítulo de la descripción del incendio, ¿no? Lo hice por comodidad y porque me parecía que para la estructura de la novela
primaba más eso, ¿no? Una fortaleza más, un poco más cruda, ¿no? Que te permite más visceral, ¿no? Que te permite la primera persona y algo un poco más alturado para la descripción del incendio, ¿no? Que era este narrador omnipresente, ¿no? Ujú. Otra cosa que me gustó de la novela es que, digamos, más allá del argumento y la anécdota de la novela, que obviamente tiene mucho, por ejemplo, de, claro, el elemento policial está, no es una novela policial, pero está presente, pero más allá de eso, Mm, lo que me llamó mucho la atención es que es una novela de personajes, justamente, ¿no? O sea, mm, eh, cada personaje está muy bien delineado, muy bien ahondado, y no solamente los personajes, digamos esta tríada de personajes, Claudia, Germán y el gato, ¿no? Sino incluso otros personajes más, ¿no? Porque hay otros dos amigos de Germán que mm. son muy importantes en la novela y que también lo llegamos a conocer un poco más a través de la mirada del mismo Germán, ¿no? Y bueno, y obviamente a través de los sucesos, pero eh, ¿fuiste consciente de eso, de digamos que de poner el foco más en los personajes que quizás que en la misma trama? No, pero como tú mencionas, el caso de los amigos es algo muy particular, ¿no? Porque ella escapa del tema amoroso, ¿no? Al comienzo, ese es el tema que se tiene a partir de lo que explica Héctor, ¿no? La vida con Claudio y Germán, ¿no? Y uno tiene, pienso yo, como primera impresión, que es una historia, en medio de otra historia de amor y desamor, ¿no? Cuando se complejiza esto de una manera distinta con los amigos, ¿no es así? Al final terminan siendo ellos las piezas claves de esta situación bastante oscura. Sí fui consciente de ello al momento en que afronté el tema de la narración en tercera persona, la base del crimen y también la parte Germán, ¿no? El origen, intelectual de Germán, eso, él es un tipo que quiere hacer cine, que lee, en fin, ¿no? Y que cuál es el periodo formativo de esta persona, pues lo es en la universidad, ¿no es así? Lo es en la universidad como le pasa a la mayoría de personas, ¿no? La mayoría de personas tienen su periodo formativo en los estudios superiores, ¿no es así? Y bueno, decidí escribirlo como parte del personaje Germán y de la mano pues iban efectivamente estos dos amigos, ¿no? Masajide y Bautista, que son los que acompañan a Germán en toda esta formación de joven adulto y que permanecen a su lado, ¿no es así? Decidí que sean distintos a él, pero parecidos el uno al otro, ¿no es así? Porque los dos, tanto Masahiro como Bautista, tienen muchísimas cosas en común, no solamente por lo físico, ¿no? Son gente muy apasionada, son gente totalmente entregada a la poesía, como hay en Perú, por ejemplo, ¿no es así? Y decidí recrear ese ambiente universitario a partir de sus experiencias, ¿no? A partir de sus experiencias formativas eh, y luego lo que hicieron años después. Y además te permite, digamos, a mostrar, como tú dices, la vida universitaria, ¿no? Los años Mm, formativos de una persona, y de alguna manera las menciones pues a San Marcos, ¿no? Que están mm. ahí a través los espacios, pero también de personajes, aparecen mencionados profesores, por ejemplo, ¿no? Que uno rápidamente los relaciona, ¿no? Sí, claro, ellos son personas que están esperando siempre algo más de San Marcos, ¿no? No solamente descubrir a un nuevo escritor a una nueva poeta, ¿no? Ellos están esperando ser mejores, ¿no? Eh, pero se desilusionan porque encuentran de repente algunos cursos un poco pesados, porque, bueno,
quieras o no, una carrera universitaria requiere cierta disciplina, no sé si, no, tienes que tener algo de disciplina y de tiempo para trabajar la carrera universitaria, ¿no? Y tener tiempo de leer no solamente libros de poesía, sino todo lo que necesitas leer para los cursos. Y sí, pues se encuentran ellos en cierta manera desencantados y son poetas, y Germán que quiere hacer guiones, que se sienten bastante tristes, ¿no? Por lo que no encuentran en San Marcos y poco a poco van dejando la universidad. Pero se establece en la historia, por supuesto, lo que ellos viven, ¿no? Lo que ellos sienten, este descubrimiento, ¿no? De tantas cosas en la universidad, concretamente en la Facultad de Letras, el amor, la música, el juntarse, el ir, por ejemplo, a un bar, el caminar en Lima, ¿no? Esta mirada, ¿no? Esta mirada de descubrir algo, ¿no? Descubrir algo y ser feliz, ¿no? Porque creo que ellos en lo que cuentan se refieren a eso con cierta nostalgia, ¿no? Germán lo dice además, ¿no? Él siente nostalgia por aquellos años, ¿no? Por aquellos años en donde encontró todo eso, en donde fue feliz, en donde estuvo también triste, por supuesto, ¿no? Y reconoce también que es un tiempo que nunca va a volver, ¿no? Ujú. Ahora, el hecho de, digamos, que uno de los personajes sea Héctor el Gato, me pareció un riesgo bastante grande, pero que sin embargo lo sorteas muy bien. De hecho, me atrapó iniciar la lectura justamente con la mirada del gato, ¿no? Y cómo a través de él me voy enterando de la relación entre Claudia y Germán, ¿no? Que es una mirada muy particular, ¿no? Uno podría relacionarla de repente con la mirada que puede tener de repente un hijo, un niño respecto a sus padres y cómo se deteriora una relación, ¿no? Eh, ¿Cómo asumiste ese reto? ¿Lo viste como un reto? ¿Qué tan difícil fue? Sí, claro, fue asumido como un reto, ¿no? Pero como te dije al comienzo de la charla, Carlos, me sentí bastante a gusto, ¿no? Me sentí muy cómodo, ¿no? No fue fácil, evidentemente, escribirlo, ¿no? Pero estaba a gusto, ¿no? Tenía esa sensación de sentirme bien, ¿no? Y es algo bonito, ¿no? O al menos cuando uno escribe, es algo bonito, sentirse bien con lo que hace, ¿no? Si ya de por sí es difícil, si ya de por sí es duro, sentirse a gusto, sentirse que lo que haces va hacia buen puerto, pues te da ese empuje, ¿no es así? Yo me había quedado bastante impresionado por una novela que había leído de un escritor colombiano que se llama Rafael Chaparro Madiedo, una novela que se llama Opio en las nubes. Una amiga mía muy, muy querida en Lima hace años me prestó esa novela y es una novela genial, ¿no? Una novela que transcurre en Bogotá y en donde Bogotá hay playa, en fin, ¿no? Una Bogotá imaginaria, ¿no? Y en esta novela había el personaje de un gato, era bastante secundario, ¿no? Se llamaba Pink Tomate, además, me acuerdo, ¿no? Me atrapó siempre una parte en donde él contaba cómo veía entrar a la ama a la casa, ¿no? Creo que habla 2, 3 veces en la novela, no más, ¿no? Y me atrapó mucho esa idea, ¿no? Y ese es un libro que leí hace, no sé, 20 años quizás, ¿no? Entonces ya de ahí yo tenía esa inquietud, ¿no? Y de ahí alguna vez hablando con Carlos Yushimito, me parece que él también tiene un cuento con un gato, no me acuerdo muy bien, ¿no? Algo de eso hablé con él alguna vez, algo de eso, ¿no? Para poner un ejemplo un poco más afín, ¿no? Dentro de la literatura contemporánea, ¿no? Pero sí, claro, implica un reto, una preparación, implica pensar cómo estructurar la mirada, sobre todo la mirada de un animal, ¿no? En frente a lo que él percibe y avisora además. Ujú. Sí, es verdad. Y simplemente como curiosidad, ¿te gustan los gatos? ¿Tienes gatos?
Sí, me encanta, me encanta. Me gustan los perros y los gatos, pero más los gatos. No, no tengo gatos, ¿no? Probablemente en algún momento tendré, ¿no? Tuve en Lima, sí, claro, ¿no? Pero no, no tengo, no tengo. Ojalá que pronto. ¿Tú sí tienes gatos, no, Carlos? Yo tengo sí dos gatos, dos gatas. Ah, sí, maestro. Sí, Quizás por eso pues. también me atrapó la mirada de este Héctor. Bueno, un poco para ir terminando, Mm, tú publicaste después, hace ya varios años, un libro de cuentos y ahora publicas una novela. Eh, ¿Cómo, digamos, obviamente muchas actividades te dieron para que digamos que no publicaras mucho antes, pero estoy seguro que tú has seguido escribiendo. En el caso de los géneros, ¿cómo te sientes frente a ellos? Digamos, esta es la primera novela y es una novela bastante lograda, y ya habías publicado un libro de cuentos. ¿Cómo te desenvuelves con los géneros? ¿Te mueves bien en los dos? ¿Te sientes más a gusto en uno? Gracias, Carlos, por la valoración al libro. Yo empecé, bueno, cuando empecé con los cuentos, mi primer libro, Bonitas Palabras, fue una recopilación de los cuentos que tenía a la mano, ¿no? Creo que muchos autores tienen ese primer libro, ¿no? Los cuentos que vas escribiendo y los que crees que son buenos van para tu primer libro, ¿no? Y más o menos lo mío fue así. Yo tenía 9 cuentos que había escrito en un periodo de 3 años, 3, 4 años aproximadamente, ¿no? Eh, y antes había hecho cosas muy, muy nebulosas, ¿no? Tenía un cuento infantil que hice en el colegio, que lo tengo por ahí, algún día espero publicarlo, ¿no? Es un cuento muy, muy, muy bonito que pasa en la selva, en Moyobamba, pero yo comencé con los cuentos, con esta idea de los cuentos casi acabando la carrera, ¿no? A escribirlos en serio, ¿no? Y fue gracias a las palabras que tantas veces oí de Pablo Guevara, ¿no? Este gran poeta y profesor mío en San Marcos. Pablo era alguien que motivaba mucho a los estudiantes, ¿no? Motivaba muchísimo a los estudiantes, que desde su punto de vista de poeta, de cineasta, tenía una visión estética muy particular, ¿no? Y me acuerdo de él, además de su gran capacidad, ¿no? Como profesor, como poeta, como cineasta, de ese lado humano, ¿no? De motivar a la gente a hacer algo, ¿no? Y Pablo me motivó a escribir, a mí como a muchos, por supuesto, ¿no? Y empecé con los cuentos y me sentía bastante cómodo, ¿no? Porque eran proyectos independientes y yo me sumergía en cada proyecto, ¿no? Cada cuento que aparece en mi primer libro es una historia muy particular en mi vida, ¿no? Fue un proyecto que transcurrió por, no sé, desde investigación hasta pequeñas charlas con gente allegada o ajena a mí, ¿no? Y pasar de eso a la novela, sí, fíjate que me costó, ¿no? Me costó mucho porque no pude concretizar nunca el proyecto de una novela en muchos años, nunca lo logré hacer. Tenía páginas que a mí me gustaban mucho, fíjate, Carlos, no sé, imagínate, escribía 80 páginas y para mí 20 o 30 estaban buenísimas, ¿no? Pero era tanto el pesar que las otras 50 no fueran igual de buenas que al final eran proyectos que terminaron estancados, ¿no? Que algún día, por supuesto, espero desenredarlos, ¿no? Porque está todo enmarañado allí, ¿no? En esos archivos en Word que tengo en el ordenador. Eh, yo creo que sobre el tema de Norma Ciudad, eh, yo creo que es un buen libro, ¿no? En todo caso, es un libro muy honesto. No, no me parece que sea eh, quizás el proyecto más logrado que haga, ¿no? Yo espero hacer algo mejor, ¿no? Realmente espero eso. Pero déjame decirte a ti y a la gente que sí fue difícil, ¿no? Fue bastante complicado, ¿no? No sé si ya domino concretamente el tema de la novela en sí, ¿no? Pero ya sé lo que es, ¿no? Ya sé lo que es
ya sé a dónde hay que afrontar, ¿no? Y a mí siempre me quedó en claro de que un cuento podría tener, perdón, un cuento tiene que tener páginas imprescindibles, ¿no? Y más bien es la novela la que te permite tener páginas prescindibles, ¿no? Te permite tener páginas de más como para amoldar la historia, ¿no? Para apaciguarla en muchos casos, ¿no? Entonces, es ese factor extra, ¿no es así? El que muchas veces determina, creo yo, determina la calidad de la historia en una novela, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Ese factor extra, ¿no? Las páginas que pueden estar de más, ¿no? Pero que no necesariamente sobran, ¿no? No necesariamente sobran. Mm. Ujú. Muchas gracias, Francisco. Ha sido un placer conversar contigo como siempre. Carlos, igualmente, un gran abrazo y hasta pronto.